Gloria al Señor. Que Dios los bendiga a todos. Ya hasta el protocolo se me olvida con tantas participaciones, ¿verdad? Pero muy bendecido, hermanos, muy bendecido, agradecido con el Señor. Y seguiremos hablando de las cosas preciosas de Dios mientras el Señor nos siga dando las fuerzas que necesitamos. Tengo entendido que este día será diferente la exposición de la palabra. Me voy a tomar algunos minutos para hablar un tema y dejar un tiempo para preguntas y respuestas. Eso es lo que tengo indicado, así es de que manténgase atento, alerta, y cuando le toque hacer preguntas, tenga misericordia de mí. Amén. No lo sabemos todo, estamos cada día aprendiendo. Y sí, las preguntas me retroalimentan también, y pues, ¿verdad? Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a todos. Levante su mano, vamos a orar. Padre bendito y amado, nuevamente declaramos que la gloria te pertenece solo a ti, Señor. Gracias porque nos concedes el privilegio de estar reunidos como alrededor de esa mesa donde tú nos alimentas, Señor, con ese pan maravilloso que nutre nuestro ser tripartito. Dios mío, que este tiempo, Señor, sea dirigido por ti y que tu obra se pueda realizar en los corazones, en las mentes y en el pueblo de cada uno de mis hermanos. Bendícelos por el esfuerzo que hacen, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Démosle palmas al Señor de la gloria. Quisiera decirle que este día vamos a platicar un poco a lo que he titulado el equipamiento verdadero para la liberación verdadera. Ese es el tema de hoy, el equipamiento verdadero para la liberación verdadera. Hay pasajes que yo no puedo dejar de tocarlos por la importancia que tienen en la narración, dependiendo también algunas versiones, y porque la forma como se expresan nos deja ver la importancia que debemos de darle, pues, a algunas áreas, ¿verdad?, de la vida cristiana, y especialmente en el tema que me corresponde, que es la guerra espiritual. Y casi siempre los estoy leyendo, aunque el seminario tenga, las enseñanzas, seminario digo yo, aunque las enseñanzas tengan diferentes tópicos, pero que si el enfoque es el mismo, por ejemplo en este caso de guerra espiritual, pues yo siempre utilizo casi los mismos versos, porque están llenos de revelación que nos permite ampliar o irnos por diferentes ángulos. Entonces uno de ellos que he estado leyendo, no sé si esta es mi tercera ocasión, es Efesios capítulo 6, verso 12, usando la Biblia amplificada. Y esa Biblia dice de esta manera: porque no luchamos con carne y sangre, contendiendo solamente con oponentes físicos, pero contra los despotismos, contra los poderes, contra los espíritus que son maestros o expertos, los gobernantes mundiales de esta oscuridad presente, contra las fuerzas espirituales de la maldad en la esfera celestial sobrenatural. Imagínense contra quiénes peleamos. Dice que son maestros y expertos. Por eso yo creo, hermano, que debemos prepararnos para tener una efectiva desempeño en guerra espiritual. Dios durante estas noches nos ha estado bendiciendo, donde el primer punto ha sido liberar, llegar a la necesidad de la gente y romper con aquellas cosas que afligen el alma del hombre y de la mujer. Pero hoy es posible que con tanto que hemos hablado durante estos días, hoy es mi enseñanza número 12, mi enseñanza número de gobierno, ¿verdad? Es posible que muchos de ustedes
tengan todo recopilado, qué sé yo, y que usted diga, ahora me pongo ese escudo y me pongo ese yelmo. Es posible. Pero realmente, hermanos amados, yo insisto que debe de haber una preparación verdadera para que haya una liberación verdadera. Y basándome en esto, no es que nos preparemos y que aprendamos a tener algunos ¿cómo decirle?, conjuros que mencionar, o alguna clave, un método, alguna palabra que es la clave para que los espíritus nos tiemblen y nos obedezcan. Más que eso, es importante entender de los principios que son los que rigen en el mundo espiritual. De manera que esos principios son los que nos van a llevar, hermano, a la verdadera ejercicio de la liberación. Entonces, una de las cosas que usted debe de saber, que el mundo espiritual es muy exigente con las leyes. Por eso, vuelvo a la carga, se rigen, valga la redundancia o casi redundancia, al régimen de los derechos. El mundo espiritual se mueve por un régimen de derechos. Ellos examinan si se están aplicando los principios de Dios. Si no se aplican, entonces ellos encuentran que tienen derecho para intervenir jurídicamente a una persona. Ahora, si usted como guerrero de liberación aplica los principios que Dios nos muestra en guerra espiritual, eso significa que ellos están obligados a entregar lo que poseen, porque ya no hay derecho que les avale a ellos para insistir y perseguir y permanecer ya sea en una posesión o bien para estar estorbando a una persona. Esto significa de que mantener derechos de Dios en nuestra vida, mantener los principios de Dios y remover los derechos que el enemigo tiene, hermano amado, y es el argumento que él presenta para decir que él está obligado a estorbar una vida. Entonces, la Biblia dice también por medio del apóstol Pablo de que nosotros, dice 2 Corintios capítulo 11, capítulo 2, 2 Corintios capítulo 2, verso 11, dice, a fin de que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no estamos ignorantes de sus ardides, de sus estrategias, de sus planes, de sus ideas. El apóstol Pablo, como era un hombre de revelación, que enseñaba a la iglesia revelación, él está pensando en forma plural. Y él está diciendo, no estamos ignorantes de sus ardides. Porque el apóstol Pablo sabía, hermano, que una de las ventajas que tiene el enemigo es la ignorancia. La ignorancia para él es el campo fértil, donde puede hacer lo que quiera. Porque la gente ignora cómo defenderse o cómo es que él entra. Entonces, cuando nosotros vamos a batallar contra estas fuerzas espirituales de maldad, debemos, mis amados hermanos, saber que las fuerzas espirituales, el mundo espiritual de las tinieblas, tiene como dimensiones y capas que hay que ir desgastando o venciendo. Dimensiones o capas que hay que irlas desgastando, porque son niveles en los que ellos se mueven. Entonces, toda guerra espiritual tiene escenarios, así como hay escenarios proféticos, también en guerra espiritual hay escenarios, y en cada escenario es donde se rigen estas leyes y estos principios que le estoy mencionando. Es decir, que nosotros en cada escenario debemos de considerar por lo menos los principios para llegar al entendido y al equilibrio de lo que podemos hacer y de lo que no debemos ni podemos hacer. Por ejemplo, aquí se ha establecido un escenario de batallas. Cuando la gente ha pasado, que hemos, hermano, confrontado las huestes, se ha establecido un escenario de batalla. Y yo vengo
en plena conciencia de que el Dios de la gloria me va a respaldar, porque no he venido por mi cuenta, sino que fui como comisionado apostólicamente por la autoridad que yo tengo. ¿Me entiende? Que yo, aunque en el ministerio apostólico tenga un nivel de autoridad, yo también soy un hombre que estoy bajo autoridad. Y entonces ese es uno de los principios que me hacen a mí tener la fe y tengo la convicción de que el Dios de los cielos va a respaldar y que las liberaciones que se han realizado en este lugar son efectivas y no es un teatro, bendito sea Dios para siempre. Porque se aplicó el otro principio, que es que la persona que vino reconoció su necesidad, confesó lo que tenía que confesar y entonces activó otro principio. De manera que la confesión con la autoridad, hermano, establecieron como una sinergia, donde hay una fuerza espiritual que está sobre mi vida a través del Espíritu Santo, pero también hay una fuerza espiritual en aquel necesitado que está clamando desde el fondo de su corazón y anhelando la libertad que solamente Cristo te puede dar. Entonces, ellos claman con todo su corazón, con toda su fuerza. Y yo decreto con todo mi corazón y con toda mi fuerza, establecemos esa fuerza, esa energía que ha hecho que esto no sea un teatro, sino un escenario de guerra espiritual, donde los principios de Dios rigieron para que fuera la victoria suya en el nombre de Jesús. Déjeme presentarle bíblicamente hablando otro escenario. Yo llamo al capítulo 19 del libro de los Hechos como el manual para la batalla. Y quiero leer desde el verso número 11 hasta el 16. Imagínese usted esta escena. Dice la Biblia, Hechos 19:11, dice: y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban. Oiga esto. Mire, aquí hay algo bien importante, porque realmente está la palabra de Dios describiendo la manifestación del poder de Dios, ¿verdad? Y notemos usted de qué manera era manifestado, hermanos, que no solamente vemos que se utilizaban ahí como elementos de contacto. La gente llevaba ropa, llevaba delantales. En algunos casos que el apóstol Pablo tocaba y eso mismo se lo llevaban a los enfermos. El objeto donde se tocaba bajo la unción que el apóstol Pablo manejaba, se las colocaban a aquellos que estaban enfermos y eran sanados, habían milagros. Y es más, dice la Biblia que a unos espíritus malos que habían en ellos, salían de ellos, se iban. Mire qué escenario más tremendo el que está describiendo la palabra de Dios. Entonces, porque bueno, tal vez debo de explicar, pero por favor, esto solo por guianza va a resultar, ¿verdad? No es que ya todo mundo con su pañuelito buscando a quién ponérselo, ¿me entiende? Pero lo que enseña la Biblia, ¿por qué la Biblia nos deja ver esto? Porque nos permite ver que en la guianza del Espíritu, en el rema de Dios, hay objetos que son como puntos de contactos o puertas dimensionales por donde el poder de Dios se va a manifestar. ¿Me entiende? Porque aquello en sí era solo un pañuelo. Sin embargo, era la voluntad de Dios, que en la voluntad que Pablo de Dios estaba cumpliendo y en el principio que se estaba respetando, entonces Dios hacía que aquello que el apóstol Pablo tocara sirviera como un punto de contacto, como un elemento dimensional para que a través de eso se realizara, hermano, el poder de Dios se manifestara. Cuando son usadas por el reino de las tinieblas, lo que en la parte de Dios son elementos de contacto, así como es el aceite, y así como hay otras cosas que utilizamos,
en el reino de las tinieblas la imitación son amuletos. Creo que ya exhorté, yo no sé si exhorté o lo dije con gracia, ¿verdad? Pero mencioné que de aquellos que utilizan una herradura, un manojo de ajos, un ramo de ruda, a los nenes les ponen una pulserita roja, a los que tienen hipo les ponen un hilo rojo, ¿verdad? Y tantas cosas, hermano amado, cuando son usadas por el reino de las tinieblas se llaman amuletos. Eso significa que ellos también tienen su puerta dimensional por donde pueden introducir su influencia. Ahora, lo que quiero es enseñarle, y por lo cual he leído Hechos capítulo 19, cómo, respetando los principios, podemos ver el respaldo de Dios. Sin embargo, no debemos descartar que cada vez que hay como un despliegue del poder extraordinario de Dios, cuando el poder de Dios se está desplegando en una región, en alguna zona, en alguna congregación, hermano, no podemos negar que siempre habrán algunas personas que desearán imitar cierto poder. Y esto es una realidad. Y la Biblia también nos enseña, hermano, que eso sucedió en los días del ministerio de Pablo, cuando la iglesia estaba, hermano, naciendo, cuando la iglesia se estaba desarrollando en aquellos días. Entonces, hay grupos que quieren imitar la guerra espiritual, y los imitadores de la guerra espiritual muchas veces lo quieren hacer, hermano, de buena voluntad. Pensemos en aquello, ¿verdad? Que quieren hacer el bien. Sin embargo, no entienden de que debe de haber un revestimiento, que debe de haber una delegación, que debe de haber conocimiento de los principios que rigen el mundo espiritual. Porque siempre la gente, al ver desplegado el poder de Dios, se entusiasma, lo anhela, y lo que va a hacer sin la preparación es solamente imitar cómo es el poder de Dios. En ese mismo capítulo 19 vamos a ver dos ejemplos. Primero a Pablo, representante del reino de Dios, usando los principios del reino de Dios. Pero más adelante dice la Biblia, en el mismo capítulo, en el verso 13, por favor leamos, dice: pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, la versión que puse aquí dice: os ordeno por Jesús a quien Pablo predica. Realmente, el original lo que dice, hermano, dice, os conjuro. Y un conjuro no es lo mismo que declarar que tienes una orden o que estás autorizado para expulsar un demonio. Un conjuro es parte del exorcismo, porque cuando nosotros buscamos en la misma Biblia el significado de exorcismo o de un exorcista, sencillamente dice que es uno que va a emplear una fórmula. Oiga esto: un conjuro para expulsar demonios. O sea, la conjugación de ciertas palabras que se pueden oír hasta bonitas. Entonces, el exorcismo es emplear alguna fórmula. ¿Me entiende? No tengo fórmula, por eso no le puedo dar un ejemplo. Lo que entiendo yo es que es una orden que podemos dar en el nombre poderoso de Jesús. ¿Me entiende? Entonces, me llama la atención esto porque, hermano, incluso hablar de un conjuro es como una imploración solemne que hace una persona, hermano. ¿Ha oído usted algún conjuro alguna vez? ¿Ah? ¿No puede dar algún ejemplo? Hay una bien fea que no la quiero, no sé si la menciono. Pero mejor no, ¿verdad? Alguien dijo: no, va, gracias a Dios, gracias porque me ayudan y me animan. Sí, porque realmente no es buena, pero quería ponerla de ejemplo. No es mal, no es vulgar, pero no es bueno que lo diga, porque es utilizada por sectores que hacen brujería o magia negra. Pero solo para darle un ejemplo. Pero vamos al punto, hermanos.
de que ellos no estaban preparados, aunque eran judíos. No hay ningún dato en el Antiguo Testamento de alguien del cual nosotros podamos ver, hermano, que estaba utilizando los secretos del reino de Dios para expulsar demonios. Solo tradicionalmente usted encuentra en algún tipo de escritos de los judíos que dicen ellos que Salomón utilizaba una especie de anillo para expulsar demonios, dicen ellos. Tradicionalmente usted incluso en la enciclopedia judaica ahí está ese dato donde ellos dicen que él con un anillo echaba fuera. El único judío que yo conozco que echaba fuera demonios utilizando el poder de arriba es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que nos enseña cómo hacerlo, porque antes de Jesús, dice la Biblia que Jesús dijo que Él, por el dedo de Jehová, expulsaba a los demonios. Eso nadie lo hacía. Aquí me meto en otro tremendo terreno y yo lo dejo para que lo estudien. Busquen en la Biblia qué son los dedos de Dios. Y se dará cuenta qué son los dedos. Y por qué David decía que él adiestraba sus dedos para la batalla. Los dedos de la Biblia no son estos dedos. Búsquelo en el Strong. Y ahí después me cuenta. Pero volvamos al punto. Él dice, si yo, por el dedo. Pero cuando él ya gradúa a sus primeros discípulos y les encomienda la tarea de ir por el mundo predicando el evangelio, de echar fuera demonios, de sanar enfermos, Él les dice que lo hagan en su nombre. ¿Me entiende? Entonces, no había datos de cómo, ¿verdad? Por revelación aprendemos ciertos principios, pero un hombre, así como Jesús, que hay bases bíblicas de cómo Él expulsaba a los demonios, qué palabras utilizaba, cómo los confrontaba, aparecen en el Nuevo Testamento, hablándonos de Él. Ahora, mire lo que sigue diciendo el verso 14. Dice, de estos personajes que eran exorcistas ambulantes. El original dice que eran vagabundos. Y dice, y 7 hijos, el número, ¿verdad? Que suena bonito, 7 hijos. Número 7. De un tal Escevas. Uno de los principales sacerdotes judíos hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Oiga esto. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos. Eran 7 contra 1, 1 contra 7. Dice que pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Claro que habla de herida, literal, pero esas heridas representan también que les abrió como puertas para que ellos mismos fueran afectados por el espíritu que querían ellos confrontar utilizando el sistema o el método del exorcismo. El exorcismo también permite utilizar amuletos, utilizar algunas cosas, conjugar nombres de ciertas representaciones y utilizar algunos elementos. Voy a decir algo, por ejemplo, dos pedazos de madera cruzados así. ¿Sí me voy a entender? Usar agua. Usted sabe, ¿verdad? Usted sabe la siguiente frase. Mencionar el nombre de un representante. ¿Me voy a entender, verdad? Entonces, eso es exorcismo. Echar fuera demonios es en el nombre poderoso de Jesús. Él es el que nos da el poder.
A Él se le sujetaron los demonios y Él nos trasladó a nosotros la autoridad para poder hacerlo. Dele palmas al Señor de la gloria. No amuletos, no conjuros. Entonces es importante qué hacer y qué no hacer. Entonces déjeme ver cómo yo le presento por lo menos unos puntos, qué sé yo, 5, 7, 10 puntos, y después dejamos el momento para que usted haga preguntas y luego oramos y nos vamos, bendecidos en el nombre de Jesús. Entonces, primer punto de lo que hay que hacer y no hacer, el primer punto es no imitar la guerra espiritual. Ese es el primer punto. En la guerra espiritual nunca trates de imitar a ninguna persona. Nunca. Dios es poderoso para darte tu propio rema, tu propia unción, pero nunca uses lo que a otro le funcionó si dijo ciertas palabras. Yo tengo un rema que el Señor me lo ha dado. Y lo uso cuando Dios me dice que lo use. ¿Me entiende? Porque cuando lo uso, cuando Dios me ha dicho no lo uses, no me funciona. Sencillamente es como una palabra hueca. Lo que muchas veces Dios, lo que más quiere, no muchas veces, siempre, lo que Dios más quiere es que se pronuncie siempre el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo, el nombre de Jesucristo. Si hay un momento que el Señor pone el rema y siento yo en el espíritu, entonces menciono mi grito de guerra. Pero no porque usted oiga el grito de guerra de una persona, usted haga lo mismo. Hay un ministro de mucho peso en Sudamérica. Es un hombre con una trayectoria impresionante, se ha guardado para Dios. Y él se mueve en guerra espiritual y ha escrito algunos libros. Y una de los gritos de guerra que él tiene es: óyeme bien, Satanás, y entra a la batalla. ¿Sí saben de quién estoy hablando, verdad? No. Bueno, pero como no hemos venido a vender libros, ¿verdad? Él utiliza eso y escribió un libro bajo ese título: óyeme bien, Satanás. Pero ese es un grito de guerra de él, que por rema él lo dice. Y lo impresionante es que se le sujetan las potestades. Pero realmente el principio es: no imites, porque estos de Hechos capítulo 19 estaban imitando. Ellos dijeron: la fórmula es a Jesús, al que predica Pablo. Y no era solo Pablo el que predicaba a Jesús, habían otros apóstoles. ¿Me entiende? Pero entonces ellos habían copiado. Realmente es importante saber que en guerra espiritual es menester que sea la identidad de cada persona la que va a ser respaldada por Dios, porque Dios hará que el mundo espiritual de las tinieblas te reconozca a ti. Por chiquito, flaquito, humildito que sea alguien, si sabes usar el nombre de Cristo en guerra espiritual y no imitar ningún método en guerra espiritual, ese chiquito, flaquito, humildito es respaldado con toda la potencia del cielo. Bendito sea Dios para siempre. Toda la potencia del cielo a favor de él. Entonces, la falsificación o imitación de identidad nunca la va a respaldar Dios. Por eso, ese es un principio: no imite la guerra espiritual. De manera que cuando Dios nos respalda, entonces los espíritus negativos aprovechan, hermano, que aquella persona está en desventaja ante ellos. Y el problema mayor está que también la persona a la que uno está atendiendo corre el peligro de ser violentada también por estos espíritus. De manera que viene a ser una víctima también. Por eso nadie se puede poner bajo la administración
de cualquiera para que le echen fuera a los demonios, hermano. Usted no puede, que ya le llevaron una tarjetita, ¿verdad? Ahí, hecho fuera espíritus inmundos, 2 por el precio de 1 y a domicilio. Y usted, esta es una tremenda especial que me ha venido. Aproveche hoy porque esta oferta se termina en 2 días. No podemos, hermano, tenemos que reconocer las delegaciones que Dios hace. Tenemos que reconocer y ver si aquel hombre que va a entrar al campo de batalla respeta los principios primeramente que rigen el mundo espiritual. ¿Te dice gloria a Dios a eso o no quiere decir gloria a Dios a eso? Entonces, hablar de no imitar la guerra espiritual también implica no imiten la unción. No hay que imitar la unción, no hay que imitar los gritos, no hay que imitar fórmulas ni invocaciones. Si usted realmente, mira, si un hombre del espíritu, usado en guerra espiritual, cuando le cae la unción para echar fuera demonios, se estremece. Yo no sé, ¿me entiende? Y empieza y le funciona, pero Dios lo estremece a él. No haga usted lo mismo, no diga, es así. Es de sacudirse, y me entiende, y ya, no se imita la unción es genuina. La unción es genuina, por eso dice la Biblia que no aceptaba falsificación de la unción. Dios tenía prohibido que no se utilizaran otros elementos para la creación de aquel ungüento con el que ungían. Tenía que ser legítimo. Dios cuando te da tu unción es genuina. No se debe de imitar, no se puede imitar, hermano amado. Entonces, oiga esto, este es el primer punto, porque cuando no se respeta ese punto, entonces se puede aplicarle a esa persona Eclesiastés 10:8. Y ahí dice la Biblia que el que aportillare un vallado, lo puede morder la serpiente. Ese es el principio de por qué no imitar la guerra espiritual. Entonces, ¿por qué es que una persona sufre cuando imita, o sea, tiene consecuencias cuando imita la guerra espiritual? Y es porque, hermano, lo que va a hacer es un alarde de demostración de poder cuando no se aplica el principio. Por ejemplo, le voy a decir algo, hermano. Yo puedo orar por una persona y yo oro, Señor, en el nombre de Jesús, yo ordeno que salga el espíritu inmundo que la atormenta. Pero si esa persona no se manifiesta, yo la dejo ahí tranquila, porque ¿para qué voy a seguir por 2 horas? Y fuera, y no te mueves, entonces te agarro del pelo y te empiezo a zamaquear, pero yo quiero que tenga un estremecimiento. No, si el poder es de Dios. Yo llego con otras personas, oro por ella y se empieza la manifestación, fuera. Voy por otra, tranquila, sigo adelante. Yo no me voy a quedar, hermano, a manipular a la persona para que ella me ayude a mí y me ayude para tener confianza, o se caiga voluntariamente porque le puse la mano. Ahí hay alarde de poder y hay consecuencias. Entonces, primer punto, no imites la guerra. Segundo punto de lo que hay que hacer y no hay que hacer es nunca confrontes poderes sin comprender los rangos espirituales. Nunca vayas a confrontar poderes si no comprendes los rangos. Los niveles espirituales se van alcanzando. Los niveles de autoridad se van alcanzando. Hay por lo menos 17 niveles de autoridad en la Biblia, hermanos. Y que se deben de ir alcanzando uno por uno. Y entonces, según el nivel, así tú tienes la autoridad y el respaldo también de Dios. Pero mucha gente que no entiende los rangos, lo que hace es confrontar y maldecir las glorias caídas. Yo he oído personas que cuando están tratando de echar fuera un espíritu inmundo, lo hago y me cubro con la sangre de Cristo también lo que le voy a decir, ¿sabe? Yo los he oído. Y le dicen, diablo, rata de 2 patas. Como que es la señora aquella, hermano.
Yo los he oído, así le dice. Rata de dos patas, inmunda, y un montón de, yo digo, no saben lo que están diciendo. No saben lo que están diciendo. Lo que yo veo, dicen, no conocen de rangos estas personas. Porque cuando vamos a la Biblia, encontramos, hermano, incluso en Judas capítulo 1, verso 8, cuando una entidad de un rango alto luego le digo el pasaje, dice que no profirió palabras de maldición contra otra potestad que había sido creado en el mismo rango. Porque le voy a decir algo, Satanás fue creado en uno de los primeros ciclos biológicos creacionales, si usted quiere oírlo así. ¿Por qué digo esto? Porque él era del rango de principado, así como el arcángel Miguel era del rango de principados. Y eso significa un príncipe. El apóstol Pablo lo menciona en Efesios 6:2 y él lo llama principados, que en griego es arches. Y un arche es uno primero en turno, primero en tiempo, primero en rango, primero en lugar, primero en todo. Y aún el arcángel Miguel, que tenía el mismo rango, no se atrevió a proferir palabras de maldición, aunque estaban en el mismo nivel. Sino que le dijo que el Señor te reprenda. Se lo voy a presentar así, voy a darme una pensada basado en el concepto de ese escenario también que aparece en Judas. Cuando usted va al griego y trata de interpretar el diálogo entre el arcángel Miguel y Satanás, se entiende por el concepto del griego. Porque yo le he mencionado que el hebreo solo te habla de la naturaleza de una cosa, pero el griego te dice cómo funciona una cosa. De manera que la mentalidad del griego te permite a ti, es decir, en el diccionario te permite en concepto entender cómo más o menos fue ese diálogo. Y el diálogo aproximadamente es así. El arcángel Miguel, teniendo la misma jerarquía que Satanás, que el Señor lo reprenda, no profirió palabras de maldición, porque en ese momento Miguel sabía que esa criatura caída había salido de la misma matriz divina, el mismo tiempo. De manera que le dijo, que el Señor sea el que te reprenda, porque Él te creó el mismo instante que a mí me creó, porque venimos del mismo ciclo creacional, porque ambos son arches. Por eso él era el arcángel Miguel. La palabra arque es de igual que arche. Eran del mismo nivel y por eso le dijo que él te reprenda. Entonces, imagínense qué interesante. Ahora déjeme leer el pasaje que le di. Judas 1:8 al 10 dice: no obstante, de la misma manera, también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angelicales. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. A eso me refiero. Entonces, lo que esto nos deja ver a nosotros, que el consejo que podemos sacar de esto es: nunca confrontes una potestad de un nivel superior a la unción que tú tienes. Tienes que saber cuál es tu unción, cuál es tu nivel. Y Dios te va a confirmar cuando te han pasado a otro nivel. Porque pasando tú a otro nivel, automáticamente te cambian del diablo. Sí, así es, hermano. Nuevos niveles, nuevos diablos, pues. No más pasas a otro nivel. Te pusieron al papá de aquel con el que estabas peleando. Te pusieron a otro más fuerte. Y entonces, ¿cómo es posible que en un nivel superior nosotros vamos a querer confrontar cuando nuestra unción no está para ese nivel? Yo le he dicho, he testificado, me han estado invitando para que vaya a África.
Ay, hermano. Le dije, te voy a contestar la invitación en unos 30 años. Voy a orarle porque allá es otra cosa. Yo no me voy a meter solo porque, qué bonito, ¿verdad? Me van a llevar a África y después voy a venir a contar, hermano, fíjense que me fui a enfrentar con los demonios de África. Hermano, a mí el Señor no me lo ha confirmado. ¿Para qué me voy a ir a meter a buscar pleito? Esto no es de andar buscando a qué diablo hecho fuera. Esto Dios te lo tiene que confirmar y debes entender que hay atmósferas. Según las regiones hay atmósferas. Y tú puedes ser equipado para una atmósfera específica. Solamente cuando eres comisionado por alguien y Dios mismo te confirma, entonces tú puedes ir, porque en la transición de la consignación e ir, entonces Dios te puede pasar al otro nivel. Y pasándote al otro nivel, entonces tú vas a ver el respaldo de Dios. Pero no vayamos por nuestra cuenta. Dejemos que nos envíen en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, cada nivel espiritual tiene una potestad diferente. Entonces nosotros debemos aprender a reconocer eso. Dice Efesios 6:12 nuevamente, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí vemos entonces principados, gobernadores, autoridades y huestes. Ahí vemos 4 niveles, 4 rangos. Entonces, esto es lo que nos enseña que usted y yo no debemos de retar a una potestad sin antes no haber sido autorizados. Si no recibiste una autorización de Dios. Tercer punto, ¿qué hacer y qué no hacer? Nunca hagas la guerra solo por impartición y sin entrenamiento. A mí me dice, hermano, impártame de lo que usted tiene. Hermano, yo a veces le he puesto la gente, deme de lo que usted tiene, y yo pongo mano, pero no abro mi boca, sino que en pensamiento digo, no sabe lo que está pidiendo. Porque si te imparto lo mío, quieres que te pase también los problemas que tengo, las batallas que tengo, las luchas que tengo, las confrontaciones. ¿Para qué? Mejor quédate tranquilito. ¿Me entiendes? Y entonces mejor entrénate y balancea el entrenamiento con la impartición. Y ahí sí va a haber efectividad. ¿Por qué digo esto, hermano amado? Porque, hermano, no podemos echar demonios si no estamos equipados. No podemos, hermano, echar fuera espíritus inmundos si no estamos entrenados. La fe, oigan esto, la fe para echarlos debe ir acompañado con un entrenamiento. Jesús no mandó a ningún discípulo echar fuera demonios si primero no los entrenó durante 3 años y medio. Esta palabra nos está sirviendo. Entonces, hay un texto que a mí me llama la atención de esto que estoy diciéndole, de no ir sin entrenamiento. Es un texto que yo le llamo la graduación de los discípulos que pasaron el entrenamiento. Y dice Marcos 16:17, y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios. Pero a esos que les dijo, los entrenó por 3 años y medio. Es más, les corrigió algunas cosas. Les corrigió en algunos momentos. Le trajeron al Señor a un muchacho que sus discípulos no pudieron expulsarlo, del demonio que tenía. Y Jesús les dijo, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? O sea, el Señor les estaba diciendo, ustedes no están aplicando el entrenamiento que les he dado. ¿Hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Generación incrédula. No os dije que si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, y usted conoce lo que sigue diciendo, pero al final les dice, este género no sale si no es con ayuno y oración. Entonces ellos habían dejado de aplicar el ayuno y la oración, que era parte del entrenamiento específicamente para confrontar a ese género. Ese género
requería de ayuno y oración. Entonces, oiga esto, yo sé la pregunta que me van a hacer respecto a esto, porque es la pregunta tradicional que me han hecho respecto a este pensamiento. Entonces, déjeme adelantar. Tercer punto o cuarto punto: no vayas nunca a la misión de expulsar demonios sin antes ir delante de tu cobertura para que te bendiga, te cubra y te ayude a examinar la estrategia que se va a usar. Oiga esto. Y le voy a explicar que cuando uno de líder le explica a la gente que está equipando, yo les he dicho a mis hermanos, nunca vayan ustedes a meterse a la guerra espiritual si primero no vienen a mí para que yo los cubra, que yo los bendiga y que yo les ayude con alguna estrategia. No lo digo por inseguridad. O sea, no es una posición de inseguridad el que nosotros digamos de que no hay que ir a la guerra sin antes consultarlo con tu cobertura. No es inseguridad ministerial que uno exija eso, ponga como requisito eso, sino que estamos utilizando el principio de la delegación, de la sabiduría que puede tener el hombre de Dios, hermano amado, que te ayude para que hagas una tarea efectiva. Y cuando tú vas delante de un líder y el líder te dice, no hermano, no te metas ahí, pues obedece. ¿Me entiende? Porque Dios usará a alguien más. ¿Me entiende? Pero no vayamos. Si nos dicen no vayas, porque yo miro muy peligroso ese lugar, y que tú digas, está bien hermano, no voy a ir, pero ya por tu lado, yo voy a ir de todas maneras, pobrecita esa alma endemoniada. No vayas. Porque todo eso es capturado por una entidad que está ahí observando si tú te sometes a los principios que rigen la guerra espiritual. Tal vez un favor nos hacen al decir no vayas, porque realmente, hermano, es echar fuera espíritus inmundos y demonios es una labor bastante desagradable muchas veces. Uno tiene que oler, ver. Uno tiene que, imagínense, limpiar el ambiente después, no solo espiritual, sino que literal. Uno tiene que tener mucho cuidado. Yo he tenido que saltar cuando estoy echando fuera espíritus inmundos, porque la persona, ellos no te van a avisar, excuse me, apártese porque ahí va. Ellos no te van a decir de repente, hermano, y uno tiene que hacerse el quite porque, hermano, están sacando todo el azufre que tienen por dentro. Entonces, de eso muchas veces Dios nos está librando a nosotros. Por eso, pero cuando tú vas delante de tu autoridad y tu autoridad te bendice y proclama que te cubre y que te está delegando, repito, tienes de respaldo toda la potencia del cielo a favor tuyo. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, ve siempre en busca de tu bendición. Déjeme darle otro más. Déjeme ponerle la base bíblica. Mire el ejemplo que nos da el mundo espiritual. ¿Cómo es posible que allá arriba se ponen en práctica estos principios y aquí abajo la gente no los quiere poner en práctica? Mire esta narración bíblica. Primera de Reyes 22:19. Dice: respondió Micaías: por tanto, escucha la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y miren los espíritus que estaban alrededor. Uno decía de una manera. Este era un consejo divino. Este era un consejo estratégico. Y uno decía de una manera y otro de otra. Entonces, un espíritu se adelantó, no un hermano, un espíritu. Se adelantó y se puso delante del Señor y dijo: yo le induciré. Qué humilde el Señor. Y el Señor le dijo: ¿cómo?
Y él respondió, saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Este texto es profundo. A mí me cuesta entenderlo. No me vaya a preguntar de este, por favor. Ya haciéndome el quite, ¿va? Oiga esto. Entonces, saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces, él le dijo, Dios, le inducirás y también prevalecerás. Ve y hazlo así, allá arriba, no aquí en la tierra. Aquel dijo, yo voy, y el Señor examinó la estrategia. En la tierra, tú tienes que decirle a tu cobertura, para que tu cobertura examine la estrategia. Y viene Dios y lo envía, lo comisiona, ve. Si allá arriba hacen eso, ¿por qué la gente aquí en la tierra no lo quiere hacer, hermano amado? Si te vas a enfrentar con las huestes espirituales de regiones de maldad, el principio es el mismo, trabaja de parte de Dios y trabaja de parte negativo. Ellos envían y comisionan también entidades que reconocen rangos también los espíritus inmundos. Entonces nunca hay que ir sin antes presentarnos delante de nuestra cobertura. Número 5, de lo que hay que hacer y no hacer: orar y obedecer. Eso significa, no te metas a la guerra espiritual si tienes problemas de obediencia. Orar. La gente puede decir, yo oro, hermano, pero no obedezco. Orar y desobedecer no crean sinergia, no combinan. Orar y obedecer, eso combina. Porque en la palabra de Dios encontramos un pasaje, 1 Samuel 15:22, y dice, he aquí el obedecer es mejor que un sacrificio. Entonces quiere decir que Dios quiere que obedezcamos también. Punto 6. Nunca hagas la guerra si tienes áreas o pecados en tu vida. Nunca te metas con pecados en tu vida. Nunca vayas a echar demonios si hay amargura, falta de perdón, celos, odio, rebelión, porque te la vas a desquitar con el manifestado. Hermano, hay gente que ha matado a los endemoniados. Ahí han metido presos a muchos ministros porque se enfurecieron tanto cuando la potestad no se les sujetó, los amarraron a una silla. Y al ver que no respondía a la palabra de reprensión, dijeron, este tiene el corazón endurecido y ahorita le bajo ese corazón, y agarraron palo. Y empezaron a golpear, los mataron y tuvieron que meterlos presos porque perdieron el control. Pero el punto es que las potestades no se sujetan si hay una área de pecado, si hay un pecado oculto. Si hay un pecado escondido, hermano amado, si ellos se mueven en el régimen de los derechos. Entonces, nosotros debemos entender que si hay áreas negativas, si hay áreas que no le hemos puesto a los pies del Señor para que Él las sojuzgue, ni nos metamos a echar fuera demonios. Mejor dejemos un tiempo para que nuestra alma se purifique y después podemos entrar a la batalla. Entonces, punto 7. Nunca vayas a la guerra sin tener un estilo devocional en tu vida. Entonces, ¿qué? Eso significa que para que tú tengas éxito como un obrero de liberación, se requiere tener una vida devocional. Adorar a Dios, alabar a Dios, orar, hermano amado. ¿Me entiende? Si Dios te pone a ayunar, ayunar también. Entonces, todo esto es forma de cómo nosotros debemos de prepararnos integralmente. No solo es física, no solo es almática, ni solo es espiritual. Es integralmente tenemos que equiparnos. El orar, el gemir, el ayunar, es un trato con una de las partes integrales de tu ser tripartito. Entonces, esto es importante, hermanos amados. El pasaje bíblico, por ejemplo, Mateo 17:14. Vamos a dejarlo ahí, usted lo toma, usted lo lee despacio en su casa porque quiero avanzar.
El punto 8, nunca vayas a la guerra sin haber leído por lo menos un par de pasajes que hablan de la expulsión de demonios que realizó el Señor Jesús. Familiarízate con los datos que nos da la Biblia de cómo el Señor Jesús expulsaba a los demonios. Tenemos que estar, porque Él es el que equipó a sus primeros hombres. Y usted sabe que los discípulos siempre ellos miraban cómo Jesús echaba fuera a los demonios. Y ellos tuvieron que hacer lo mismo que el Señor Jesús. Ese fue nuestro entrenamiento, su entrenamiento. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a querer echar fuera demonios? Pues aprendamos de las experiencias del Señor Jesús, porque Él es el mejor maestro, hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, punto 9, nunca vayas a la guerra solo. Nunca pelees solo. Y hay una razón muy poderosa. Que en batallas usted mira en el antiguo pacto que el Señor dijo, 1 vence a 1000 y 2 vencen a 10,000. Pero eso significa también que mientras uno dirige la guerra espiritual, otro examina ya sea los movimientos, ya sea las señales que hacen con las manos para invocar otro espíritu. Entonces hay uno que es ojo, hay otro que es voz. Y posiblemente hayan otros que lo que hacen la tarea es ser, hermano, fuerza física para proteger que aquel no se golpee. Pero uno solo no lo puede hacer todo. Te ayudas a protegerte tú también cuando vas con otra persona. El otro te ayuda. Y luego podemos nosotros hacer un decreto y el otro decir amén. Estar unidos en la misma visión. No le vaya a pasar como cuando a alguien está echando fuera demonios y no están de acuerdo, no saben estos principios, no saben por qué hay que ir 2 a la guerra, por qué hay que ir 3, y entonces el que está comandando la guerra espiritual está diciendo, te ordeno que me digas quién eres, espíritu inmundo, y el demonio a decir quién es, y el otro le dice, te prohíbo que hables, inmundo. Uno le dice, dime quién eres, y el otro le dice, cállate, no te estoy dando permiso para que hables. No están en el mismo espíritu, no están de acuerdo. Siempre en guerra espiritual hay uno que comanda, y el otro debe decir amén. Y el otro debe, hermano, incluso, hermano, hay en equipos de liberación, hay hasta gente que trabaja en el don profético. Y que como que son los ojos que miran cosas que el que está comandando a veces no mira. Y que recibe de Dios una revelación y dice, mire hermano, fíjese que yo veo esto. Y lo tremendo es que cuando usted le pregunta para la liberación, llama control al alma de la persona y le dice, mira, ¿hiciste tú esto y esto? Sí, es verdad, y no lo había confesado. Con razón había oposición. Pero porque el profeta recibió un mensaje de Dios y le dijo, este tiene esto escondido. Entonces es un trabajo que nos deja ver que no se puede ir solo a la batalla. Entonces, dejémoslo hasta acá. Por lo menos usted tiene 9 bases en esta hora, para que usted sepa que sí podemos alcanzarlo siempre y cuando queramos respetar los principios que nos van a dar la victoria, hermano, en el nombre de Jesús. En guerra espiritual, cuando uno respeta los principios, aún de lejos, solo con señalar a la persona, cuando está ya en el escenario, solo señalas, y tal vez ni la persona te está oyendo lo que estás diciendo por la multitud de las personas, pero tú lo declaras, pero el espíritu que está en esa persona sí te oye, porque reconoce la autoridad, y puede salir. Amén. Entonces dejamos tiempo para preguntas. Pues, hermano, buenas noches. Dice esta pregunta, si hay alguna relación o cómo actúan los medicamentos como los antidepresivos, si estos abren puertas para que haya una posesión o una manifestación de este tipo, ya que
pues pregunta a esta persona que como hay efectos secundarios donde a veces se ven algunas cosas. Claro, pues yo creo que lo más importante es que la persona que necesita esos medicamentos indague, ¿verdad?, si hay efectos secundarios. Recientemente me hicieron una llamada de uno de los miembros de nuestra iglesia. Este hermano tiene un hijo que está teniendo problemas de autismo. Entonces, en la escuela ya no se lo quieren al niño porque es muy tremendo y todo. Y lo llevó al médico y el médico le dio medicamentos, fármacos, para ayudarlo a él. Y nos pregunta a nosotros eso, que qué puede pasar, que si es bíblico. Entonces, yo, por ejemplo, como pastor en Estados Unidos me tengo que parar entre el equilibrio, ¿verdad?, ser equilibrado, para no cometer errores que me vayan a afectar legalmente por haber dado un consejo que empeore una situación. Entonces lo que yo le sugiero a la persona es que indague mucho si aquello no va a traerle efectos secundarios, y si fuera posible, si es requerido que los utilice, pues que vaya al nivel más bajo que pueda, ¿me entiende?, para comenzar a tratar ese punto. Ahora, si aquella persona, Dios la confirma con una fe, por la fe, en oración, aquella persona puede determinar si usar no un antidepresivo. Porque realmente, hermanos amados, es muy complejo explicar acerca de los problemas del alma que afectan la mente. Yo no soy médico, ¿verdad? Y no podría explicar realmente desde el punto de vista médico, pero espiritualmente, pues podemos orar creyendo con la fe de esa persona, y en ese momento la fe de ella y la fe mía puede cambiar la situación, y Dios puede en ese momento liberar a la persona para que no haya necesidad de utilizar, ¿verdad?, un medicamento de esa índole. Y esta pregunta tiene relación, si la esquizofrenia y esos padecimientos mentales son provocados por espíritus inmundos. Fíjense que, bueno, tendríamos que ir al plano bíblico e histórico. Hablando en sentido bíblico, el primer caso que aparece en la Biblia de esquizofrenia es con relación a Saúl. A Saúl, bíblicamente, se le ve el problema que tenía, pero se le diagnostica como una esquizofrenia. Y sí, realmente yo creo con todo el corazón que hay un alto porcentaje de que ahí hay una fuerza espiritual que está haciendo daño. En el nombre de Jesús también puede desaparecer con la fe de la persona y la fe de aquel que va a orar también. Amén. Amén. Hay varias preguntas que se refieren a los niños. A la hora de una liberación, digamos aquí en la iglesia, que si los espíritus inmundos que salen los pueden poseer a ellos, a los niños. Bueno, mire, los niños realmente no todos tienen, pues, un espíritu del mismo nivel para soportar, ¿verdad? Hay niños que son más sensibles que otros, y que si ellos tienen algún trauma, entonces pueden ser afectados, sí. Entonces, lo recomendable es que si un niño no está acostumbrado a eso, mejor separarlo en el momento. Yo tengo un hijo que tiene ya 9 años. Él ha crecido en esto, él nos ha visto liberar y echar fuera demonios. Él ya creció con esto y a él no se aterroriza cuando mira cosas. Es más, él, hermano, intenta echar fuera demonios a sus compañeros en la escuela y en la iglesia. Él está familiarizado. Pero porque ha crecido en ese ambiente. Entonces el peso de su espíritu es diferente a otros niños. Hay otros niños que sí se pueden alarmar, llorar, aterrorizar, pero él no, él llega a pararse así, a ver, y ahí está, echando fuera demonios y diciendo amén, amén, amén. Entonces, si uno de padre conoce a sus hijos, mejor separarlo. A mí me parece haber visto algo así de una niña que se puso muy asustada en estos días. Entonces oré por la niña. El Señor, cúbrela en el nombre de Jesús y no permita que esto le vaya a impactar su alma negativamente. Si usted conoce a sus hijos, pues mejor protéjalos y no permita por la sensibilidad que ellos tienen. Amén. Amén. Dice que si los niños también necesitan ser liberados. Sí, en algunos casos sí.
pero la liberación de los niños es muy diferente a la liberación de un adulto. O sea, todo depende de la manifestación que él tenga, del problema que él tenga. Hay niños que podrían estar viendo entidades espirituales en sus casas. Hay niños que pueden ser víctimas de ataque, ¿verdad? Entonces, viene en mi memoria aquel pasaje de aquel hombre que llevó a su hijo para que Jesús lo libertara. Pero antes de liberar a Jesús, antes de que Jesús liberara a ese niño, ministró a su papá. Y su papá comenzó a hablar un poco de la historia. Eso significa que la puerta había sido su padre. Entonces muchos niños pueden ser estorbados porque los padres le abren puerta para que un espíritu estorbe la vida de sus hijos. Cuando el padre se arregla, entonces el padre puede ejercer la autoridad para proteger a esos hijos y que sus hijos no sean atormentados por ningún espíritu. Pero sí hay niños que sus actitudes, su comportamiento no es normal y puede ser también producto de alguna influencia negativa que requiera, ¿verdad?, liberar al niño a través del padre, el padre que ministre, pero también hay que explicar cómo es que se libera a un niño. A un niño yo no lo puedo agarrar, tráigamelo, hincate, renunciar. ¿Cómo? Si el niño no comprende mucho eso. Y ponerme fuera en el nombre de Jesús, y el niño lo puedo acomplejar más. Entonces hay formas como trabajar con los niños para que sean liberados. Amén. Amén. Ya como mencionó el caso de Saúl, hay algunas preguntas que dicen cómo diferenciar cuando es una posesión de un espíritu inmundo o es un juicio de parte de Dios que permite eso, y qué hacer en ese caso. Bueno, lo que pasa es que nosotros tal vez debemos de cambiar el concepto de lo que es un juicio de Dios, y tenemos que basarnos en que Dios es un juez justo, y que en el régimen de los derechos, cuando una potestad quiere afectar una vida, no lo hace si primero no encuentra un derecho. Ese derecho, el espíritu inmundo lo presenta a Dios, para que Dios, juez justo, determine si el espíritu tiene derecho para intervenir aquella persona. Vemos el ejemplo de Job. Tuvo un elemento porque Dios le quitó el vallado para que le viniera el ataque, pero no fue un juicio de Dios. Otro caso donde viene Jesús mismo y le dice al apóstol Pedro: mira, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte. O sea, hizo un pedido. O sea, debemos de cambiar un poco el concepto de que es un juicio de Dios y Dios me mandó un espíritu o un demonio. Dios nunca lo va a hacer. ¿Me entiendes? Otro de los pasajes profundos es de aquel pasaje cuando le venía a Saúl aquel espíritu, y dice que venía de parte del Señor. Hay que leer bien la Biblia, si es posible en los originales, para comprender qué es lo que está diciendo. Pero Dios no te va a mandar a que demonio anda en demonía a fulano. No, ellos presentan argumentos. Ellos presentan pruebas. Y Dios, como es juez justo, entonces Él lo que va a hacer es sopesar si aquel tiene el derecho, aquel que está pidiendo intervenir a una persona. Y Dios muchas veces lo permite con la intención de que aquella persona se dé cuenta de que hay que corregir algunas cosas. Por ejemplo, lo voy a presentar de otra forma. Las manifestaciones que están aquí, cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de ministrar la liberación, a eso se le llama liberación vulgar, no mala, sino que el término vulgar significa que no está completa. La profunda liberación y la liberación que es más efectiva es cuando tú te diste cuenta, si hubo una manifestación es porque hay algo. Entonces la persona debería de ir a buscar el departamento de administración y liberación para que se llegue a la raíz del problema. La manifestación es solamente una señal, un síntoma que debes de buscar a un especialista en esa área. Entonces, los que han tenido manifestaciones deberían de asegurarse de que a través de la administración y la liberación ya no tengan, que hayan llegado a la raíz. Miren qué trabajo les va a quedar a los de la administración y liberación. Pero esa es la verdadera administración y liberación, la profunda liberación. Amén.
¿Es la danza un arma de guerra espiritual donde puede haber liberación? Sí, hay danzas que son de guerra, ¿verdad? Pero pues tienen que ser también sopesadas por la persona, digamos en este caso el apóstol, ¿verdad? ¿De dónde estamos tomando forma en la danza? ¿Hay alguna base bíblica para que nosotros podamos decir de que de ahí nos estamos amparando? ¿Me doy a entender? Entonces no es solamente que a una danza de guerra y que yo empiece a danzar, esta es la guerra que voy a hacer, le voy a dar patadas a ese diablo. No, tiene que haber una base bíblica. Tengo que tener una base para decir, esta danza activó cierta atmósfera donde el poder de Dios se manifestó. Y en la Biblia hay, hermano, muchos pasajes de eso. Entonces las danzas de guerra tienen que ser sopesadas y avaladas por su cobertura. Si usted tiene un rema, entonces no vaya solamente a decir, mira, una danza de guerra, sino que lleve la base bíblica de donde usted se ha inspirado para decir que esa es danza de guerra. Amén. Dice, ¿qué diferencia hay entre rociar agua a personas o a lugares y rociar aceite y sal? Porque he visto hermanos hacerlo. Sí. Bueno, vuelvo al punto. Son elementos nuevamente, pero tienen que ser guiados también por el Espíritu, ¿verdad? El aceite es más común que se use. Ungimos a la persona y lo hacemos porque hay una base bíblica. El agua lo hacemos porque, por lo menos yo encuentro que el Señor, de su costado salió sangre y agua. Y si quiero bases donde hay guerra contra enemigos, el antiguo pacto, veo que cuando Dios saca a Israel de Egipto, de aquella esclavitud de 430 años, lo sacó a través del Cordero Pascual, sacrificando un Cordero Pascual, marcando las puertas con sangre, venció las fuerzas del enemigo para sacar al pueblo. Pero más adelante dice la Biblia que los enemigos lo siguieron, y la segunda forma como los venció fue con agua. ¿Sí? Ahogó a los jinetes del faraón con agua. Otro ejemplo, cuando los cerdos cuando el endemoniado gadareno, los espíritus que estaban en él pidieron ir a los cerdos, y los cerdos se despeñaron y cayeron a las aguas y se ahogaron, porque el agua, espiritualmente hablando, ahoga los espíritus inmundos. Y el agua puede ser la palabra, pero también si yo lo hago simbólico puedo usar agua. Pero eso, repito, es guiado por Dios. ¿Me entiendo? La sal, en su sentido, también representa al Espíritu Santo. Y la sal nos habla de un pacto. La sal también nos habla que tiene las propiedades para detener la corrupción, la contaminación, neutraliza. Entonces, esa es una de las formas de pensar en guerra espiritual estratégicamente hablando. Es un elemento que por fe lo hacemos presente. Por favor, no es agua bendita, ¿me entiendes? Sino que es un elemento que estamos haciéndolo presente porque tenemos fe. De igual manera, el shofar. De igual manera, el shofar. ¿Qué es el shofar? ¿Qué significa el sonido? Entonces, cuando lo sonamos, nosotros estamos manifestando visualmente un elemento que tiene un sonido, pero que tiene un significado espiritual también. Entonces son elementos simbólicos y proféticos en guerra espiritual. Amén. Amén. Dice, desde que conocí al Señor he podido dejar el cigarrillo y la bebida, pero problemas de soledad, rechazo y problemas sexuales, de ellos no he podido salir. Ya me siento derrotado, fui violado desde mi infancia. Este es un problema de posesión de demonios o espíritus inmundos. Si fuera un demonio ya lo hubiera matado, pero es un espíritu inmundo. Y vaya, se venció el cigarrillo, se venció la bebida. Yo lo animo que no se dé por vencido, quien quiera que sea, y que ahorita por lo menos ahí ha ministrado una parte. Y lo que se puede determinar que comenzó con la violación que le hicieron.
Y que a partir de eso vinieron porque son cadenas de operación que ellos tienen, son confederaciones. Entonces primero entra uno, invita a otro y otro y otro. Yo le aconsejo que si es de esta congregación, que busque al Departamento de Administración y Liberación, que yo estoy seguro que le van a ayudar, ¿verdad? Y lo van a llevar a una liberación. Amén. 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 Hay varias preguntas que hablan de la autoliberación, que si eso existe. Mire, si nosotros realmente no tenemos el equilibrio, una autoliberación nos puede engañar a nosotros mismos. Porque alguien puede utilizarla como un argumento para decir que se autolibera, en vez de confesar delante de algún delegado lo que tiene, porque le da pena, o porque no quiere que nadie se dé cuenta. La autoliberación puede trabajar en una persona que ya pasó por una liberación, donde hubo un ministro que decretó, como he venido explicando, la palabra libre. Y realmente la autoliberación, en algunos momentos puede ser para aquella persona que está en un rango superior. ¿Me entiende? Que no tiene un auxilio cercano. Por ejemplo, le voy a poner mi ejemplo. El apóstol está aquí en Guatemala, yo estoy en Oregon. Si en un momento viene un ataque a mi vida y yo siento la contaminación y no tengo las posibilidades para venir, yo me puedo autoliberar. Yo no me voy a engañar a mí mismo. ¿Me entiende? Yo me he autoliberado. ¿Me entiende? Yo en cierta ocasión fui a orar por una persona que no tenía que orar porque ya Dios me lo había dicho. Y cuando yo oré por esta persona, estaba orando, empecé a ver lucitas blancas, comencé a sentirme mareado y empecé a sudar frío. Entonces, el haber orado por una persona que Dios me dijo que no lo hiciera, me afectó a mí, porque aquella persona me absorbió la unción a mí. Y entonces yo por un momento sentía que me iba a desmayar y yo tuve que pedirle al hermano que me acompañaba que me dirigiera al baño. Yo abrí el baño, cerré la puerta, me puse de rodillas ante el toilet y empecé a pedir al Señor que me ayudara. Empecé a confesar que había desobedecido a Dios, orando por alguien que Él me había dicho que no, y empecé a ser autoliberado. Entonces la autoliberación puede funcionar si primero usted tiene o ha tenido experiencias de liberaciones donde ha participado un equipo que ha certificado su liberación. No use la autoliberación como una forma, para que nadie se sepa, que nadie sepa su problema. Usted debe saber que el éxito mayor está en que haya una voz que certifique de que usted es libre. Amén. Las enfermedades del cuerpo pueden ser manifestación de posesión de espíritus inmundos o de influencia. No todo el tiempo, depende, ¿verdad? No todos los casos. No podemos atribuirle a todas las enfermedades del cuerpo un problema de demonios. ¿Me entiende? No podemos. Si alguien está enfermo, pues vaya al médico, ¿verdad? Y el médico va a encontrar, va a diagnosticar. Pero si aún sintiéndose enfermo, el médico no le encuentra nada y lo que le dice, no, usted está bien, pero usted siente los síntomas, entonces eso sí puede ser espiritual. Amén. ¿Qué espíritu es el que tienen los hemos? ¿Y cómo se puede hacer para batallar con él y evitar la influencia de estos jóvenes en la iglesia? ¿Los qué? Hemos. ¿Qué es eso? Eso sí no lo sé yo. Esta es una... ¿Caricaturas? No, es una especie de cultura en jóvenes. Que tienen como características que se cortan, usan el pelo estilo Hitler, se tapan la cara, no comparten sentimientos con nadie, odian a sus papás y un sentimiento de lástima hacia sí mismos. Fíjate qué interesante, voy a investigar eso. Pero si realmente ellos se cortan a sí mismos, entonces quiere decir que sí, ahí hay un espíritu que los está destruyendo, ¿verdad? Ahí hay una manipulación espiritual que les ha engañado, ha confundido su mente y los está llevando a estas prácticas. De plano que con lo que me dices, ahí hay necesidad de liberar, ¿verdad? Dice, en un matrimonio mixto, el cristiano puede ser contaminado por su cónyuge a la hora de tener relaciones sexuales.
Mire, cuando me imagino que el matrimonio mixto habla que solo una persona tiene Sí, la fe en Cristo. exacto. Tenemos que ir a 1 Corintios capítulo 7, ¿verdad? Yo creo que la fe del creyente es tan poderosa para no permitir que la contaminación pueda penetrar a través del inconverso, porque en este caso el que tiene la fe es el que tiene mayor autoridad. Y eso es lo que Pablo dijo, amén. Entonces, puede estar casado con el hombre más perverso y más contaminado, pero su fe es tan poderosa para que aunque venga contaminado, bloquee eso. Eso dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 7, ¿verdad? Amén. Hay varias preguntas de qué pasa cuando alguien no es enviado, pero hay una liberación fortuita. Y estaban poniendo un ejemplo de un grupo de evangelismo que mientras estaban hablando, la persona a la que le estaban hablando empezó a ser liberada. ¿Qué pasa en ese caso? Porque no eran enviados. Bueno, tendríamos que analizar la necesidad de la persona que estaba afectada, pero mi punto de vista es ¿qué tan duradera puede ser esa liberación? Si fue ministrada por gente que no fue, ¿verdad?, asignada. ¿Me entiende? Entonces es posible, como les he dicho, un espíritu inmundo no tiene problemas para salir, porque el éxito de la liberación no es cuántos te echan, sino cómo estás cuando ellos van a volver. Ese es el punto, porque son cíclicos. Ellos para confundir el ambiente, ellos para no seguir en la batalla, ellos pueden salir, por decir algo. Pero solo dieron la vuelta a la esquina cuando ya se fueron aquellos y se vuelven a meter, porque son cíclicos, ¿verdad? La base que hemos estado leyendo. Amén. Cuando se presencian actos de hechicería sin participar, ¿puede haber contaminación? Yo creo que sí, porque hay una atmósfera que se genera en el ambiente. Entonces eso nos indica que nosotros no debemos de estar en una atmósfera contraria, tenemos que cuidar no meternos en una atmósfera contraria, ¿verdad? Y si nosotros estamos presentes y estamos aún viendo cómo una persona está haciendo hechicería, hermano, podemos ser afectados. Hay muchos, por ejemplo, aún en la televisión, pasan programas, está como ese show de esta señora Cristina, ya la mencioné. Ella pasa en televisión momentos cuando un brujo está haciendo ritos, programas tremendos, como una mujer puede hacer que a sus rodillas caiga un hombre y que use esta vela y que use estos elementos. ¿Sabe qué? En ese momento hay que quitarlo, porque aunque sea un objeto literal, de todas maneras despliega el evento una atmósfera espiritual que puede estar llegando por ese medio de comunicación que lo maneja una potestad llamada Hermes, que es el dios que maneja la comunicación. Todos los medios de comunicación pueden ser manipulados y usados por Hermes, que le llaman también mensajero. No sé si ustedes han visto algunas compañías que se dedican a entregas de objetos, etcétera. Ellos tienen un dibujito de un ángel que va corriendo, es un dios griego. Los romanos le llamaron Mercurio, pero Hermes va corriendo así, y le sale de aquí una alita, y luego también en su cabeza tiene, ese es Hermes, ese es el dios de la comunicación, ese puede controlar los ambientes. Entonces por eso, no solamente por estar viendo, mucho menos, hermano, estar presente en un lugar donde se está realizando una brujería, una hechicería, ¿verdad? Amén. Esta tiene que ver cuando usted habló de no imitar. ¿De quién? De no imitar. De no imitar, ¿ok? Y decía, entonces, ¿cómo queda el pasaje cuando Eliseo se queda con el manto de Elías? Ahí no estaba imitando él. ¿Me entiende? Ahí, mire, realmente hablar de ese pasaje es bien tremendo. Porque cuando usted va a la Biblia y dice que el manto de Elías lo tomó él, la palabra que utiliza el hebreo es aderet, y el aderet significa un chaleco de gloria. Entonces eso era como un uniforme
si usted quiere llamarlo así, que utilizaba Elías para que todas las huestes lo persiguieran a él y lo obedecieran a él y respaldaran lo que él hacía. Entonces lo que él hizo fue darle ese manto, darle ese chaleco de gloria, y Eliseo estaba funcionando en una doble porción, no solo de unción, sino de gloria que Dios estaba respaldando. Y él, pues, es obvio que en nuestra Biblia dice, golpeó el río Jordán, pero dijo unas palabras, pero realmente ahí no hay una imitación, sino que ahí hay una aplicación de principios en guerra espiritual. A eso me refiero. Amén. ¿Pueden los demonios leer la mente? Ellos trabajan a través del sistema de la observación. Ellos pueden saber cuál es la forma de respuesta de una persona porque los han estado observando por algún tiempo. Lo que ellos pueden hacer es, cuando detectan las formas de respuesta de una persona, entonces lanzar una manipulación a la mente y saber entonces lo que ellos van a hacer. Como quien dice, ellos mismos envían una manipulación para fabricar el tipo de respuesta que ellos quieren. ¿Me doy a entender? Entonces, imagínense, ellos no saben lo que nosotros vamos a hacer, pero ellos nos observan cómo respondemos a las oportunidades, a los eventos de la vida. Entonces ellos captan una idea, entonces ellos lanzan esa influencia, manipulan la mente, fabrican la forma de respuesta. Cuando ellos están seguros que ya fabricaron la forma de respuesta, entonces conocen lo que hay en nuestra mente y cómo vamos a actuar. Amén. Dice esta pregunta: mi mamá practica toda la brujería, hechicería, y yo quisiera saber si eso puede afectar a mi familia. Yo renuncié a todo eso, mi familia y todos los que vivimos en la misma casa, me imagino que trató de decir, somos cristianos, no vivo con mi mamá, pero ella me maldijo porque yo no la recibo en mi casa. Qué tremendo. Mire, Abraham tuvo que salir de Ur de los Caldeos, tuvo que salir de su casa y tuvo que salir de su parentela. Ahora, como la persona ya es cristiana, puede romper con ese ancestro. Gracias a Dios que no está dentro de su propio techo o bajo de su mismo techo, porque ahí sí estaría en grandes problemas. Pero al estar fuera de ese techo, usted está desligada. Ahora, esa maldición, si ella la echó, podemos romperla en el nombre poderoso de Jesús. Porque estando en Cristo, usted puede ser protegida de ese efecto de maldición. Amén. Aquí hay otra igual, que varios practican ocultismo y el tarot, adivinación, pero dice que cómo puede hacer para cubrirse esta persona y para ayudarlos a ellos a que salgan de ese error. Bueno, porque pues yo creo que tarde o temprano, si está viviendo en la misma casa, tiene que tomar una decisión, pero sí tiene que haber una separación, porque eso es lo que la Biblia nos manda por causa de la fe que nosotros decimos tener, ¿verdad? Porque si está bajo el mismo techo, no sé si esa es la forma de pregunta, si está bajo el mismo techo, va a tener que estar batallando todo el tiempo con lo mismo. ¿Me entiende? Va a tener que estar batallando y estar batallando. Entonces, ahí tiene que aplicarle, pues, Génesis capítulo 12. Sal de tu casa, sal de tu tierra, sal de tu parentela. ¿Me entiendes? Para que no seas afectado por esa atmósfera, porque a no ser que tú quieras continuar peleando la batalla hasta que veas la victoria, pero te voy a advertir a la persona, no va a ser nada fácil. Va a ser largo el camino por donde vas a ir, y va a requerir que te metas con Dios, que te consagres y que aprendas muchas cosas para saber cómo pelear esas batallas. Amén. Si eso es lo que Dios pone en tu vida, entonces vas a triunfar. Pero si no, vas a tener que tomar una decisión para que haya una separación. La Biblia habla de que Dios respalda las separaciones cuando la persona se quiere conservar pura para la gloria de Dios. Amén. Aquí habla de liberaciones en las casas. Dice que si a la hora de ser liberados en casas, los espíritus se quedan en la casa.
Mire, realmente yo sé que ustedes también, por ejemplo, aquí no se acostumbra a eso. Yo no acostumbro liberar en las casas precisamente por eso, porque se pueden quedar en el ambiente, ¿me entiende? O pueden saltar de una persona a otra. Si alguien, por atender a una persona, se manifiesta, o por estar hablando de liberación, se manifiesta a alguna persona, lo que tienen que hacer es atar y ligar, atar y ligar, atar y ligar, pero no libere, si no es necesario en su casa, para que no se quede el ambiente contaminado. Amén. Si un cristiano está endemoniado, ¿en qué parte de su ser integral está alojado el demonio? Mire, en el espíritu es donde mora el Espíritu de Dios. Esa es una parte que el Señor puede cuidar, aunque sí se puede contaminar el espíritu también, ¿me entiende? Pero los demonios usualmente en un cristiano pueden habitar en el alma, en alguna área de su alma, o bien alojarse en alguna parte o órgano del cuerpo, ¿me entiende? Esos son los campos que ellos frecuentan. Lo frecuentan más en el alma, porque el alma es una esfera que les da a ellos muchas opciones para poderse esconder, ¿me entienden? Con todas las esencias que tiene el alma, con todos los asientos que tiene el alma, entonces les da a ellos muchas opciones para esconderse en cualquiera de las áreas del alma. Frecuentemente es en el alma. Amén. Hermano, Dios lo bendiga. Antes de convertirme, trabajé en el terreno de la salud y el acondicionamiento físico, y les solicito su consejo respecto a quiropráctica, acupuntura, homeopatía y artes marciales en general, que es parte de donde trabaja. Sí, todo eso viene, es prácticas orientales, ¿verdad? Se le llama técnicas, pero realmente hay un misticismo ahí de por medio. Por ejemplo, la acupuntura, ¿cuál es la idea de la acupuntura? Que la energía de aquel que aplica la acupuntura es la que sana a la persona. Pero aquella persona, aunque se excuse diciendo que estudió eso, que fue a la universidad, su origen, hermano, es de un ambiente místico contrario a lo de Dios. De manera que ahí hay un origen, hay una motivación, y eso realmente puede abrir puertas para que un espíritu inmundo se esté moviendo en eso. Dice que si se pueden adquirir espíritus inmundos por la comida, así como el fiambre. Porque es sacrificar a los ídolos, ¿no es cierto? A los muertos. Entonces, claro, hermano. Y eso puede llevar una hechicería, ¿me entiende? Que es embrujar a una persona, porque hay una razón por qué se originó eso. Como ir a México, ¿verdad? Mis hermanos de México, no sé dónde está, el famoso pan que ofrecen el día de los muertos. A mí me pasó una vez eso, hermano. Yo vi los altares y yo dije, ¿y esos panes qué son? Ah, no, que son pan del día de los muertos. Y me lo sirvieron en la mesa. Reprendo, dije yo, en el nombre de Jesús. Me lo sirvieron, creyendo que me los iba a comer. No. Imagínense con la doctrina de las mesas. Ahí estaba el pan de los muertos, reprendo. Entonces sí puede ser hechizada una persona porque tiene un origen, una razón. Amén. Cuando Dios liberta, tiene que haber una manifestación de vómitos o de ir al baño, porque dice que esta persona se siente que es libre, pero no le pasó nada de eso. No necesariamente, y no tiene que ser lo mismo en todos. Por ejemplo, hay gente que sangre tira. Hay gente que solo va a eructar, que solo aire. Hay otros que tiran otros líquidos terribles, ¿verdad? ¿Para qué mencionarlos? Entonces, y hay otros que por delante y por detrás también tiran. Entonces no se puede uno decir, este está siendo libre, este no. Hay quienes a bostezando se liberan. Y les agarra un bostezo. Y no necesariamente tiene que haber, ¿me entiende? Sino que para saber que yo he sido libre es que ya no estoy batallando con los mismos síntomas, ¿verdad? Amén. ¿Cuántas más? ¿Unas dos más? ¿Para orar? ¿Ah? ¿Sí? Tres. Vaya, tres.
Fíjese que hay una gran cantidad de preguntas que hablan acerca de experiencias que tiene la gente a través de sueños. Perdón, ¿cómo dice? Experiencias que tienen a través de sueños, donde ven cosas que los atacan, que los quieren poseer, o despiertos oyen voces o ven sombras y preguntan qué hacer y por qué se están pasando por eso. Mire, cuando nosotros le perdimos el sentido bíblico de los sueños, como originalmente los sueños tenían un papel de parte de Dios, entonces los sueños que existen muchas veces son el resultado con lo que la gente se alimenta durante el día. ¿Me entiende? Si la gente se alimenta oyendo cosas negativas, viendo algo negativo, pues así va a ser su sueño durante la noche. ¿Me entiende? Porque al principio, antes de que el sueño fuera trastocado, le voy a explicar un poco de los sueños, eran utilizados en la Biblia, dice la Biblia, por Dios, para revelar el destino de las personas. Por ejemplo, cuando José tiene aquellos 2 sueños, esos sueños hablaban de él, de José, ¿verdad? Perdón, Josué, dije yo José, gracias a Dios porque me ayudan. Esos sueños hablaban de él, de lo que Dios iba a hacer con él, cómo Dios lo iba a honrar y llevar a ese nivel tan honroso, ¿verdad? Entonces, originalmente los sueños tenían esa función, pero resulta que nosotros hemos crecido en culturas donde no le dieron importancia a los sueños. Y si a eso le sumo el trastoque que hay, que mucho esotérico habla de los sueños desde su punto de vista, y resulta que ahora hay hasta libros que descifran sueños que no tienen nada que ver con la realidad. Porque lo que nos pasó a nosotros cuando no le dimos importancia a los sueños, que son revelación del destino de Dios a nuestra vida, entonces, hermano, nuestra conciencia empezó a perder también importancia de esos sueños. De manera que nosotros podemos soñar, y puede ser un sueño que viene de Dios, pero la conciencia le dice a nuestro entendimiento, ¿sabes qué? Ni le prestes, ni le des importancia, estoy pensando en voz alta, porque ellos de todas maneras no creen en el sueño. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, como perdimos la importancia, ya no sabemos distinguir cuando es un sueño que viene de Dios revelando el destino, o cuando es un sueño producto de algo con lo que nos hemos alimentado durante las 24 horas o varios días. Entonces, cuando vienen sueños negativos, repréndalos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que eso no lo vaya a atormentar y lo vaya a tener ahí temeroso, y piense mejor en las buenas cosas que Dios, ¿verdad?, tiene para su vida. Amén. Hay muchas preguntas que hablan de libros de guerra espiritual, de literatura que enseñan cómo se hace una guerra espiritual, que si eso puede ser parte del proceso de aprendizaje para poder liberar, o si no hay que hacerlo. Bueno, yo sé que hay muchos autores y muchos enseñan métodos, ¿verdad? Su servidor ha escrito varios también libros de guerra espiritual, pero me cuido mucho de que en los libros que el Señor me ha permitido escribir no vaya ningún método, ni siquiera testimonios que me han pasado a mí en liberación, para que nadie agarre un testimonio como un modelo para liberar. Lo que sí yo hago es explicar los principios de Dios basado en la Biblia, ¿me entiende? Pero si usted va a agarrar un libro y que le está diciendo un método, piense primero que el que lo escribió, ¿en qué región está? Porque si él tuvo una revelación para poder escribir, es posible que la recibió para contrarrestar a la potestad de esa región. ¿Me doy a entender? Para mí lo más efectivo, el manual más efectivo donde podemos aprender es la Biblia, hermanos. Es la palabra del Señor, amén. Ese es el mejor libro, amén. Entonces, detectemos lo que vamos a leer si son métodos que nos están enseñando. Cuando son principios que están revelando las estrategias del enemigo, pueden ser valiosos, pero basados en la palabra de Dios. Cuando una persona que ha practicado hechicería, brujería, magia negra, y luego viene el Señor, y luego se le ve que profetiza o que ministra, ¿cuál es el nivel de confianza que se puede tener en esa persona? Bueno, la palabra dice que nosotros lo que tenemos que juzgar es la profecía y no al vaso, ¿verdad?
Entonces, pues si la persona que está haciendo la pregunta no es ella personalmente, sino que está hablando de otra persona, pues realmente aplique eso, juzgue la profecía, pero no juzgue el vaso. Ahora, si es ella, debería de buscar mejor que le cierren los canales negativos, para que estén abiertos solo los canales de Dios. ¿Me entiende? Porque si funcionó en brujería, en hechicería la persona, entonces esa persona es abierta al mundo espiritual. Y no vaya a permitir que le sea trastocado el don que Dios ha dado. Entonces, para asegurarse eso, de que alguien con autoridad sea el que cierre los canales negativos, para que funcionen solo los canales de Dios en su vida y que su profecía sea legítima y genuina. Amén. ¿Cómo identificar a qué nivel de potestad se está enfrentando alguien? ¿Cómo identificarlo? Mire, por ejemplo, si lo vamos a ver en el plano de una persona, cuando uno entra en escena por primera vez en la liberación con una persona, nunca sale en primer lugar un principado a pelear la batalla, sino que quien van a salir son huestes, ¿me entiende? Y el principado es protegido por él. Cuando ya se han expulsado huestes y hay una resistencia demasiado fuerte, entonces ahí se puede determinar que por causa de esa resistencia ya no es una hueste con la que está peleando, sino que ya es con uno de mayor rango. Y ahí es donde yo puedo determinar con qué autoridad yo puedo entonces confrontar a otro de un rango y saber si yo tengo esa autoridad también, ¿verdad? Para confrontarlo. Yo he dicho, para darme a entender de manera así básica, que un espíritu de nivel hueste, hermano, ellos son los primeros que comienzan a salir, ellos son los primeros que las potestades de mayor rango envían al frente. Pero después ya viene, cuando hay una potestad mayor en una persona, entonces se opone, ofrece resistencia. Entonces ahí estoy viendo de que hay un principado. Así es como lo puedo discernir en el campo de una persona. Amén. Entonces vamos a orar, hermanos, en el nombre de Jesús. Esperamos en Dios que el Señor nos haya equipado con una porción más de esta obra maravillosa que Dios nos ha mandado a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido entregada en este lugar, Padre bueno. Te pedimos, Dios de la gloria, que tu obra aumente a favor de ellos. Y que aquellos, Padre, que anhelan tu libertad, que desean tu libertad, que la han valorado, tú les concedas el poder de la liberación que impacte en sus almas. En el nombre poderoso de Jesús, ahí donde está, si a través de esta enseñanza, que era equipar su vida, usted se ha identificado con algo, ahí donde está, pídale a Dios su libertad. Renuncie si tiene que hacerlo, confiese el problema en el nombre de Jesús por unos minutos, para que yo pueda declarar ahí como está, que el impacto de la liberación venga sobre su vida. Medite unos breves segundos. En el nombre de Jesús, Señor amado, mira a tu pueblo en esta hora. Examina a tu pueblo, Señor. Mira a aquellos que con todo su corazón anhelan ser libres. Aquellos que hicieron preguntas donde exponían los problemas de brujería, de hechicería. En el nombre de Jesús desautorizamos todo trabajo de brujería, hechicería que pueda afectarlos. Aquellos que oyeron audiblemente palabras de maldición, como ministro de este evangelio, yo las desautorizo en el nombre poderoso de Jesús y declaro nula toda maldición, porque la sangre de Cristo tiene poder para desarraigar, para neutralizar, para destruir toda maldición. Y sobre eso colocamos palabras de bendición ahora.
Y declaramos que la bendición es mayor que la maldición. Que la bendición es tan poderosa que seca toda maldición. En el nombre poderoso de Jesús, te bendecimos y declaramos el poder de la liberación para tu vida en el nombre de Jesús.